La Ciudad de México está preocupada, bueno, por quienes la manejan, sobre todo en cuanto a presos de alta peligrosidad. Tenemos 3,000. El sistema penitenciario de esta ciudad solicita al gobierno federal que se haga cargo de esos hombres que tienen capacidad técnica y humana para afectar a la ciudadanía en este tipo de resguardo. Actualmente hay 27,400 internos en cárceles capitalinas y de ellos 3,000 están presos por delitos de fuero federal. Alrededor de 600 sujetos a proceso incluso de extradición. ¿Nunca se va a poner orden en este tipo de reclusorios? Lo que sucede aquí es que no somos conscientes del enorme gasto que le causa a la sociedad el no invertir en las cárceles. Como es una situación que difícilmente vive la gente común, entonces se ha hecho un lado totalmente el gasto hacia las cárceles, y esto se ha reflejado en que no hay una reinserción del delincuente porque no recibe ningún tratamiento. El día en que pensemos en el enorme gasto que le causa a la sociedad la criminalidad en general, tendremos que empezar a utilizar las cárceles como un medio para que pueda ser reinsertado el delincuente en la sociedad y abandone la criminalidad. Y eso se hace a través de inversión, y una inversión que además podría ser recuperable. Yo sí creo que tienes razón, pero hay otro factor que ha impedido que en las cárceles se pueda mejorar la situación de los que están ahí viviendo. La enorme corrupción que al único que beneficia es al gobierno del penal y a otros que están ahí cerca. Pero yo creo que ese es el problema, por lo que la corrupción, la extorsión que se vive al interior de las cárceles, como beneficia a muchos, entonces ellos que serían los que deberían de exigir, el director del penal, los custodios, ellos se hacen de la vista distraída para no exigir lo que debieran exigir para los penales. Se manejan concesiones muy importantes millonarias que se dan a interesados políticos que tienen eso como una prebenda, y naturalmente te imaginas la introducción de carne, de bolillo, de frijol, de arroz, alimentos. Uh-huh. Y la ropa, todo la cuestión de lavandería, todo eso son botines que buscan gozar todo el mundo. Esos de los productos lícitos, tarjetas de teléfono, todo lo que es lícito, pero de lo ilícito es que es un mercadazo. Si tú metes droga a una cárcel, es un mercado donde tienes tu público ahí listo, cautivo, y además con dinero para pagar. Y con sobreprecio. Entonces, claro que es un mercado que no quieres perder. Beneficia a muy pocos en cuestión económica, pero perjudica mucho. Solo agregando al plan que dice César, que es muy importante porque está entre los planes más sesudos del cambio en México, implica nuevas cárceles, pero no solo alejadas, no solo con distintas organizaciones, sino autosustentables. Uh-huh. Las cárceles pueden y deberían ser autosustentables. ¿Y las particulares? Ese es el principio, autosustentables. Yo le doy a un privado la concesión y que él solito haga como quiera el manejo, siempre y cuando a mí me entregue las cuentas. ¿Las cuentas cuáles son? Pues que los presos estén sanos, que los presos estén en condiciones humanamente respetables y que cumplan su condena sin dañar a la sociedad. Hay otras más, claro, ¿no? Pero las cárceles en Estados Unidos así funcionan. Tú te vas a la cárcel y tienes que pagar.
Y no te queda de otra, porque hay cárceles estatales y hay cárceles que se tienen que pagar. Aparte de la condena, Claro, tienes Sí. que pagar la renta. como si vivieras en un hotel. Si no te vas a la estatal en la que no pagas nada, pero vives como en una cueva llena de alimañas. Exacto. Eso es. Aquí ya nuestras cárceles ya están preparadas para querer salir de ellas a como de lugar. Es decir, hay veces tienen que pagar por dormir en el piso, porque si no tienen que dormir parados. Es un infierno. Entonces, si se pusieran cárceles adecuadas, sin lujos, nada de eso, pero cuando menos con su camita y su baño individuales, dijeran, bueno, ¿quieres seguir en esa cárcel donde tienes que dormir parado? Si quieres dormir aquí, tienes que trabajar. En la nueva cárcel tienes que trabajar y pagar tu estancia aquí, lo que gastas, aquí lo vas a pagar. Entonces son cárceles autosuficientes. Y esto solucionaría además en estas cárceles pagar también el tratamiento psicológico para los presos, para que los que se puedan reinsertar en la sociedad puedan volver a vivir eso sucedió un poco en las Islas Marías, ¿eh? Sí. Ya ha sucedido. Y además acabar con la delincuencia que funciona desde las prisiones, de la que casi todos hemos sido víctimas, ¿no? Al recibir llamadas amenazantes y todo eso. Hay verdaderos call centers en las prisiones donde se dirige las amenazas telefónicas, pero hay quienes dirigen desde la cárcel bandas de secuestradores y de asaltantes. Todo eso se tiene que aislar al prisionero peligroso, pero aislarlo realmente de la sociedad. En la época de Calderón, no sé si ustedes recuerdan, 2 años antes de terminar su sexenio, sí, 2 años antes, él anunció 2 cosas en su informe de gobierno muy importantes. Primero, la construcción de la refinería en el lugar que fuera más propio, que después tuvo en pleito entre Hidalgo y Guanajuato, para el cual yo lo recuerdo perfectamente. Había asignados 10,000 millones de pesos. Así lo dijo Calderón, y debe estar en algún documento. 10,000 millones de pesos para la construcción de esa refinería en Hidalgo. Y 100 y algo millones de pesos para la construcción de 12 penales. Uh-huh. Creo recordar que en alguna ocasión tú mencionaste uno en Michoacán cuya construcción había sido interrumpida por los narcotraficantes, la delincuencia organizada. Pero ¿y los otros 11? Que estaba el presupuesto, ya estaba, dijeron, ya tenemos aprobados para este año esta cantidad, eran 110,000 o algo así. Correspondía como a 10,000 millones por penal, y yo no los veo por ningún lado. Solo ese de Michoacán, que fue interrumpida su construcción porque llegaron los de la delincuencia organizada y le dijeron al ingeniero, o te vas o te vamos. Eran prisiones verticales. Yo me acuerdo de algunos proyectos que había. Incluso creo que sí se llegó a hacer uno, y no sé si fue en el estado de Puebla, porque recuerdo haber visto un documental sobre ya parte construida, ¿no? Cómo eran las celdas, de qué constaban, de la cama, un sanitario, cosas así. Pero ya no prosperó eso, y querían que la iniciativa privada entrara a estos proyectos, porque no podían ellos manejarlos totalmente. No, en el 2004 estaba en el presupuesto. Bueno, pero yo recuerdo de estas prisiones verticales donde sí querían que se metiera el presupuesto de la iniciativa privada, precisamente para que se diera la función de reinserción de los presos. Porque, mira, entran a la cárcel, pero no termina ahí sumando. Hemos visto que cuando cambian de director y el director que llega puede tener las mejores intenciones del mundo, lo matan en la primera semana de servicio. Hemos visto el problema de poner un penal, es que no solo lo para el crimen organizado, sino que es muy difícil colocar un penal. Pasó en Puente Grande. Fueron y construyeron el penal de Puente Grande. Los terrenos de al lado estaban desérticos.
ahí olvidados, valía a centavo el metro cuadrado. Nada más se puso el penal y empezaron a llegar narcotraficantes y criminales, y el metro cuadrado se cotizó en dólares. En dólares, porque la gente compraba terrenos para hacer sus mansiones y estar cerca de su familiar que estaba detenido ahí. Entonces, no es solo el problema que causa el penal, dentro del penal, sino en el lugar donde lo pones y el tipo de criminales que le tienes que llevar. También es muy importante considerarlo para el desarrollo de la zona.